Muy buen día a todos, este será un recorrido virtual del Museo del Ferrocarril de Guatemala. El Museo del Ferrocarril de Guatemala se encuentra ubicado en la 9ª Avenida 18-03 de la Zona 1, donde se pueden apreciar los ferrocarriles que se utilizaron por los años 60, los años 70 e incluso los años 70. El museo se puede visitar los martes a viernes de 9 de la mañana a las 16 pm y los fines de semana de 10 am a las 16 pm. Este museo está ubicado en la antigua estación central del ferrocarril, construida en los años 1884 y 1908, donde se inauguró el 8 de enero del 2004. La principal misión del Museo del Ferrocarril es resguardar, investigar, recuperar y promover la historia y cultura ferroviaria de la nación al público en general, siendo una de las principales fuentes de información histórica que ha sido promovida de generación en generación. En este museo se exhiben valiosas piezas históricas y artículos diversos que fueron de uso en el ferrocarril. Ahí podemos apreciar locomotoras a vapor, diésel, eléctrica, entre otras. Todas estas fueron utilizadas en servicios de carga, tales como el banano u el café, y también vagones ejecutivos y presidenciales utilizados por los presidentes de estas épocas. El museo cuenta con una sala de 13 módulos de exhibición con piezas antiguas. Aquí se puede encontrar la venta de boletos, sala de exhibición de herrería, clínicas médicas y por último, el último tren de un vehículo que exhibía marcadores de la vía principal cuando éste estaba ocupado, en donde incluso se puede observar un vagón restaurante del año 1937. Y abarcando un poco de historia sobre el Museo del Ferrocarril, tenemos que inicia a los años 80, en la época del presidente Justo Rufino Barrios, catalogado como el reformador de Guatemala, resaltando la industria del país. Este museo fue construido en un movimiento político y económico de relevancia para el país. Los vagones fueron utilizados para el envío de mercancías entre dos puertos marítimos y también para transporte de personas. El edificio del museo ha sido reconstruido en la década de 1920 y esto debido a los daños causados por los terremotos de los años 1917 y 1918. Hoy hablaremos un poco sobre uno de los museos más emblemáticos que representa una gran historia para los guatemaltecos, el Museo de Ferrocarril. Una idea que nace en 1991 cuando el personal que aún laboraba en la desaparecida FEGUA, que su sigla significa Ferrocarriles de Guatemala, es informada de la intención gubernamental de declarar inservible la locomotora 205. Aún esta se encontraba en funcionamiento con el propósito de venderla a un parque de diversiones del exterior. Un hecho que motivó a varios sectores, entre ellos destacaron trabajadores, personas e instituciones del movimiento cultural, a gestionar ante el gobierno el desistimiento de tal medida y lograr así la permanencia y conservación de una máquina de vapor de modelo de 1948, un símbolo que representa la pujanza comercial durante la época revolucionaria y una gran parte de la historia del país. Que aún esto despierta sentimientos de nostalgia entre los ciudadanos que vivieron durante aquella época, lo cual resultó en un apoyo invaluable. El Museo de Ferrocarril conserva y exhibe algunos de los bienes muebles e inmuebles ferroviarios que forman parte del patrimonio económico, cultural e histórico del país. La locomotora 34 es un signo de la resistencia a favor de la represión cultural e histórica de Guatemala, una expresión laboral que dio origen a la apertura de este museo. El Ministerio de Cultura y Deporte en 1995 lo declara Patrimonio Cultural de la Nación por sus edificios, patios, talleres y máquinas de carácter histórico. Actualmente, este museo cuenta con un espacio que organiza actividades para sus visitantes, entre ellos niños, jóvenes y adultos. Encuentra una variedad de talleres de expresión, una biblioteca y cabe mencionar que su atracción principal actualmente es el recorrido que realiza en tren con un valor de 100 quetzales, dando un recorrido de 50 minutos y con ello llevando a los pasajeros a un viaje en el tiempo para conocer más sobre nuestra gran historia.
Como mencionaron anteriormente mis compañeros, el Museo del Ferrocarril contiene reliquias que representan grandes aportes a la cultura e historia del país. Además, este museo también contiene evidencia real de las vivencias socioeconómicas de aquella época. Algunas de ellas son parte del equipo de oficina y cajas fuertes que se utilizaban para cobrar y almacenar los boletos del ferrocarril. Es importante mencionar que los boletos para vagones de primera clase tenían un costo de 20 centavos, mientras que los boletos de segunda clase tenían un valor de 10 centavos. En términos generales, el ferrocarril contribuyó al desarrollo de la economía, así como del transporte público y del comercio, porque con más de 900 kilómetros de línea férrea, las locomotoras conectaban diferentes departamentos del país. En el transporte, el ferrocarril recortó el tiempo de viaje, mientras que una travesía a Puerto Barrios antes del ferrocarril duraba 12 días, en la locomotora era reducido a 6 horas, considerando que en ese entonces no existían las carreteras y el único transporte conocido era el caballo y la mula. En comercio, el ferrocarril permitió comercializar productos en tiempo récord. A principios del siglo XX era común ver señores cargando pesados bultos con mercancía en las estaciones del tren, quienes tenían como destino principalmente Puerto Barrios, Zacapa o Quiriguá, zonas de gran intercambio comercial. De haberse concluido el proyecto ferroviario en manos estatales, Guatemala se hubiera beneficiado de manera abrupta, porque se hubiera inaugurado el primer canal interoceánico de la región, ya que la locomotora guatemalteca funcionaba desde tiempo antes de que se inaugurara el Canal de Panamá. De esta manera concluimos el recorrido por el Museo del Ferrocarril de Guatemala. Para nosotros fue una experiencia sumamente grata conocer más sobre la historia de nuestro país. Nos vemos en un próximo video.